Capítulo 7. Y como acabó todas sus palabras, oyéndole el pueblo, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, al cual tenía él en estima, estaba enfermo y a punto de morir. Y como oyó hablar de Jesús, envió a él los ancianos de los judíos, rogándole que viniese y librase a su siervo. Y viniendo ellos a Jesús, rogáronle con diligencia diciendo, porque es digno de concederle esto, que ama nuestra nación, y él nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Mas como ya no estuviesen lejos de su casa, envió el centurión amigos a él diciéndole, Señor, no te incomodes, que no soy digno que entres debajo de mi tejado. Por lo cual ni aun me tuve por digno de venir a ti, mas di la palabra, y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto en potestad, que tengo debajo de mis soldados, y digo a éste, ve, y va, y al otro, ven, y viene, y a mi siervo, hace esto, y lo hace. Lo cual oyendo Jesús se maravilló de él, y vuelto dijo a las gentes que le seguían, Os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y vueltos a casa los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Y aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y gran compañía. Y como llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que sacaban fuera a un difunto, unigénito de su madre, la cual también era viuda, y había con ella grande compañía de la ciudad. Y como el Señor la vio, compadecióse de ella, y le dice, No llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban pararon. Y dice, Mancebo, a ti digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y dióle a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, que un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y que Dios ha visitado a su pueblo. Y salió esta fama de él por toda Judea, y por toda la tierra de alrededor. Y sus discípulos dieron a Juan las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos, y envió a Jesús diciendo, ¿Eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? Y como los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti diciendo, ¿Eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? Y en la misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas, y de espíritus malos, y a muchos ciegos dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, Id, dad las nuevas a Juan de lo que habéis visto y oído, que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitan, a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no fuere escandalizado en mí. Y como se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a hablar de Juan a las gentes. ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña que es agitada por el viento? Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿Un hombre cubierto de vestidos delicados? He aquí los que están en vestido precioso y viven en delicias, en los palacios de los reyes están. Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿Un profeta? También os digo, y aún más que profeta. Este es de quien está escrito, He aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual aparejará tu camino delante de ti. Porque os digo que entre los nacidos de mujeres, no hay mayor profeta que Juan el Bautista, mas el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Y todo el pueblo oyéndole y los publicanos justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los sabios de la ley desecharon el consejo de Dios contra sí mismos, no siendo bautizados de él. Y dice el Señor, ¿a quién pues compararé los hombres de esta generación, y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza y que dan voces los unos a los otros y dicen, Os tañimos con flautas y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista, que ni aun comía pan, ni bebía vino, y decís, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada de todos sus hijos.
Y le rogó uno de los fariseos que comiese con él. Y entrando en casa del fariseo, sentóse a la mesa. Y he aquí una mujer que había sido pecadora en la ciudad, como entendió que estaba a la mesa en casa de aquel fariseo, trajo un alabastro de ungüento, y estando detrás a sus pies, comenzó llorando a regar con lágrimas sus pies, y los limpiaba con los cabellos de su cabeza, y besaba sus pies, y los ungía con el ungüento. Y como vio esto el fariseo que le había convidado, habló entre sí diciendo, Este, si fuera profeta, conocería quién y cuál es la mujer que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dice, Di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios, y el otro 50. Y no teniendo ellos de qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de estos le amará más? Y respondiendo Simón dijo, Pienso que aquel al cual perdonó más. Y él le dijo, Rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa, no diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha limpiado con los cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con óleo, mas ésta ha ungido con ungüento mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados son perdonados, porque amó mucho, mas al que se perdona poco, poco ama. Y a ella dijo, Los pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿Quién es este que también perdona pecados? Y dijo a la mujer, Tu fe te ha salvado, ve en paz. Capítulo 8. Y aconteció después que él caminaba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido curadas de malos espíritus y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios, y Juana, mujer de Chuza, procurador de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus haciendas. Y como se juntó una grande compañía y los que estaban en cada ciudad vinieron a él, dijo por una parábola. Uno que sembraba salió a sembrar su simiente, y sembrando, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Y otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque tenía humedad. Y otra parte cayó entre las espinas, y naciendo las espinas juntamente, la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y cuando fue nacida, llevó fruto a 100 por 1. Diciendo estas cosas clamaba, El que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿Qué era esta parábola? Y él dijo, A vosotros es dado conocer los misterios del reino de Dios, mas a los otros por parábolas, para que viendo no vean, y oyendo no entiendan. Es pues esta la parábola. La simiente es la palabra de Dios. Y los de junto al camino, estos son los que oyen, y luego viene el diablo y quita la palabra de su corazón, porque no crean y se salven. Y los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Mas éstos no tienen raíces, que a tiempo creen, y en el tiempo de la tentación se apartan. Y la que cayó entre las espinas, estos son los que oyeron, mas yéndose, son ahogados de los cuidados y de las riquezas y de los pasatiempos de la vida, y no llevan fruto. Mas la que en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída, y llevan fruto en paciencia. Ninguno que enciende la antorcha la cubre con vasija o la pone debajo de la cama, mas la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Porque no hay cosa oculta que no haya de ser manifestada, ni cosa escondida que no haya de ser entendida y de venir a la luz. Mirad pues cómo oís, porque a cualquiera que tuviere le será dado, y a cualquiera que no tuviere, aun lo que parece tener le será quitado. Y vinieron a él su madre y hermanos,
y no podían llegar a él por causa de la multitud. Y le fue dado aviso diciendo, Tu madre y tus hermanos están fuera, que quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo, Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la ejecutan. Y aconteció un día que él entró en un barco con sus discípulos, y les dijo, Pasemos a la otra parte del lago. Y partieron. Pero mientras ellos navegaban, él se durmió. Y sobrevino una tempestad de viento en el lago, y henchían de agua y peligraban. Y llegándose a él le despertaron diciendo, Maestro, maestro, que perecemos. Y despertado él, increpó al viento y a la tempestad del agua, y cesaron, y fue hecha bonanza. Y les dijo, ¿Qué es de vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban diciendo los unos a los otros, ¿Quién es éste, que aun a los vientos y al agua manda, y le obedecen? Y navegaron a la tierra de los Gadarenos, que está delante de Galilea. Y saliendo él a tierra, le vino al encuentro de la ciudad un hombre que tenía demonios ya de mucho tiempo, y no vestía vestido ni estaba en casa, sino por los sepulcros. El cual, como vio a Jesús, exclamó y se postró delante de él y dijo a gran voz, ¿Qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Ruégote que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, porque ya de mucho tiempo le arrebataba, y le guardaban preso con cadenas y grillos, mas rompiendo las prisiones, era agitado del demonio por los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿Qué nombre tienes? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no les mandase ir al abismo. Y había allí un hato de muchos puercos que pacían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y los dejó. Y salidos los demonios del hombre, entraron en los puercos, y el hato se arrojó de un despeñadero en el lago, y ahogóse. Y los pastores, como vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad y por las heredades. Y salieron a ver lo que había acontecido. Y vinieron a Jesús, y hallaron sentado al hombre de quien habían salido los demonios, vestido y en su juicio, a los pies de Jesús, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto, cómo había sido salvado aquel endemoniado. Entonces toda la multitud de la tierra de los Gadarenos alrededor le rogaron que se fuese de ellos, porque tenían gran temor. Y él, subiendo en el barco, volvióse. Y aquel hombre de quien habían salido los demonios le rogó para estar con él. Mas Jesús le despidió diciendo, Vuélvete a tu casa, y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y aconteció que volviendo Jesús recibióle la gente porque todos le esperaban. Y he aquí un varón llamado Jairo, que era príncipe de la sinagoga, vino y cayendo a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única como de 12 años, y ella se estaba muriendo. Y yendo le apretaba la compañía. Y una mujer que tenía flujo de sangre hacía ya 12 años, la cual había gastado en médicos toda su hacienda, y por ninguno había podido ser curada, llegándose por las espaldas, tocó el borde de su vestido, y luego se estancó el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que estaban con él, Maestro, la compañía te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Y Jesús dijo, Me ha tocado alguien, porque yo he conocido que ha salido virtud de mí. Entonces, como la mujer vio que no se había ocultado, vino temblando y postrándose delante de él, declaróle delante de todo el pueblo la causa por qué le había tocado, y cómo luego había sido sana. Y él le dijo, Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estando aún él hablando, vino uno del príncipe de la sinagoga a decirle, Tu hija es muerta, no des trabajo al maestro. Y oyéndolo Jesús le respondió, No temas, cree solamente, y será salva. Y entrando en casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, y a Jacobo, y a Juan, y al padre, y a la madre de la moza.
Y lloraban todos y la plañían. Y él dijo, No lloréis, no es muerta, sino que duerme. Y hacían burla de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, Muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, y se levantó luego, y él mandó que le diesen de comer. Y sus padres estaban atónitos, a los cuales él mandó que a nadie dijesen lo que había sido hecho.